Proceso de paz. La verdad, yo he recibido con mucha preocupación y decepción las declaraciones del Papa Francisco sobre su apoyo incondicional al proceso de paz y su deseo expreso de que esos acuerdos queden blindados nacional e internacionalmente. Frente a eso quiero iniciar esta reflexión como católica y como colombiana, empezando por compartir con ustedes una experiencia. Hace algunos años una joven llevó a mi consultorio a su pequeña hija de 4 años para que fuera evaluada por abuso sexual. Ella quería verificar si efectivamente el evento había sucedido y quién había sido el responsable de las personas que habitaban en la casa. Efectivamente, la evaluación arrojó como resultado que la niña había sido abusada por el padrastro. Ese concepto clínico me vinculó al proceso que ya se había iniciado en la fiscalía por la denuncia que hizo la profesora de la niña de la guardería al ver su cambio de comportamiento. Había notado que la niña estaba triste y retraída y hablando con ella se dio cuenta que estaba siendo objeto de abuso sexual y como era su deber denunció, se inició el proceso. El día anterior a la audiencia de imputación de cargos, la fiscal me llamó y me preguntó si tenía argumentos lo suficientemente sólidos para esa acusación. Le expliqué los argumentos clínicos y fui citada al día siguiente. En la sala de espera del sitio donde se iba a realizar la audiencia estábamos las personas involucradas en el proceso, distintos peritazgos y la niña, su joven madre y la abuela. Después de esperar un rato, subieron a avisarnos que la audiencia se había cancelado porque el acusado había aceptado los cargos. Y a la señora le dijeron que si quería esperar un momento para que se despidiera del esposo, del compañero sentimental, porque de ahí iba a ser conducido a la cárcel. Ella efectivamente con la niña lo esperó. Y una vez que él estuvo en su presencia, le pidió a la niña que se despidiera de él de beso, cosa que yo no entendí y me dejó francamente pasmada. No supe cómo reaccionar. Cómo después de yo tener la certeza de que mi hija fue abusada, asumo esa actitud, pero no era la única sorpresa. Arreglón seguido le preguntó al abogado que a cuánto tiempo lo iban a condenar. Él le preguntó que para qué quería esa información y dijo, para saber si lo espero. Entonces, dígame en qué sociedad, en qué familia vive esta niña que ha vuelto la ética un elemento de distorsión. Resulta y acontece que como muy extrañada por todo eso, le pregunté que por qué tenía esa actitud. Y la respuesta de ella fue todavía más desconcertante. A mí eso no me parece tan grave. A mí me pasó lo mismo y aquí estoy. ¿Eso a dónde nos conduce? A la convicción de que lo que no se castiga se asume como lícito. Y lo ilícito se vuelve costumbre. Y la costumbre se vuelve ley. Días después, tuve oportunidad de conversar con la profesora y le pregunté que ella por qué se había dado cuenta que la niña estaba pasando por esa situación traumática. Me dio la respuesta que ya les mencioné y me dijo que conversando con ella, con la niña, le había dicho que era que la leche del papá era más maluca que la de la mamá. El abuso sexual entonces consistía en felacio, ¿cierto? No esperaría uno que esta niña años más tarde, yendo a confesarse para prepararse para la primera comunión, el sacerdote le dijera que hay que obedecer el 4.º mandamiento y que hay que entonces respetar padre y madre y obedecer padre y madre. Como tampoco entiendo cómo el Papa nos pide que en aras del perdón nos traguemos la leche del sapo de la injusticia cuando Dios es el justo por excelencia.
Recuerde, sería bueno que el Papa recordara que en Carta a los Hebreos se habla de que el buen padre corrige, es decir, castiga, buscando una corrección, que no es aceptada de buen agrado, pero que es necesaria para enderezar el camino. No en vano, el que es el justo por excelencia nos perdona, Él sí nos perdona, pero nos hace purgar las culpas. Por eso tenemos que pasar por el purgatorio. De manera que el indulto no está en la conciencia de Dios. Incluso Él también es de castigos definitivos como el infierno para los que no se arrepienten. De manera que el que no se arrepiente queda castigado eternamente, pero el que se arrepiente tiene un castigo temporal, pero tiene un castigo. Tampoco nos puede venir a hablar de la misericordia, porque esa es una prerrogativa divina, porque Él es el único que ve en lo escondido. Nosotros que no vemos en lo escondido, podemos cometer el error de perdonar al que no está arrepentido y que en consecuencia se convierte en un peligro social, como de hecho pasó con Hitler. Les recomiendo que vean una película sobre la Guerra Mundial, donde hay una escena, que la pasan por History Channel, donde hay una escena en la que Hitler en el campo de batalla, siendo todavía un soldado raso, se encuentra con un soldado inglés, cara a cara. Por alguna razón, y quizás la única, que el diablo los ayuda, el soldado inglés le perdona la vida. Ese acto de misericordia le costó a la humanidad millones de muertes, torturas como jamás las había imaginado el ser humano. De manera que la misericordia para el que no ve en lo escondido es un peligro, que muy probablemente desafía la voluntad de Dios. Y lo hace porque puede ser en el fondo un acto de arrogancia. Por eso es que, con dolor en el alma, tengo que llamar a los católicos colombianos a que nos cuidemos de los falsos pastores. Dios mismo, Jesús mismo nos advirtió de su presencia y la humanidad los ha conocido, incluso muchos de ellos siendo papas, como sucedió con los Borgia. No hablemos de la Inquisición, es decir, papas que han sido falsos pastores, los ha habido en la Iglesia Católica. También nos dice Dios: no les mando profetas, sino el Espíritu, para que piensen por ustedes mismos y encuentren el misterio de mi corazón que ya no tengo tiempo de revelar. Es decir, nos envía el Espíritu Santo, que es una responsabilidad, la de discernir entre el bien y el mal para poder elegir correctamente. No es que yo sea rebelde, es que soy una mujer ética. No me someto a las fuerzas del mal, vengan de donde vengan, sea de la iglesia, sea de la política o sea de mi propia naturaleza. Porque no podemos negar que el instinto acecha, que tenemos debilidades como el ego, como la vanidad, etcétera, etcétera. De manera que el ser humano tiene que permanecer en una lucha en contra del mal y tiene que tener discernimiento para diferenciar cuáles pertenecen al bien y cuáles pertenecen al mal. Yo ya no tengo 4 años y no acepto que la Santa Madre Iglesia me induzca a tragarme la leche del farsantismo con el engaño de la paz, engaño que es propio de Satán, engaño que Bergoglio apoya y que quiere que sea eterno y blindado. De manera, Colombia, que tenemos ante nuestro presente y futuro como ciudadanos un gran desafío: defender la democracia, y como cristianos católicos un gran desafío: discernir los falsos profetas de los buenos pastores y tomar una decisión manteniéndonos en firme en lo que Dios nos ha concedido, la libertad desde la misma creación, que ratificó cuando vino y nos dijo: ya no los llamo siervos sino amigos. De manera, Colombia, que entonces,
a votar en conciencia, con libertad de elegir.